ofertada por el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle. Es una maestría, como lo dije, en profundización que desarrolla 2 líneas, gestión del territorio y educación geográfica. Está dirigido a profesionales de las áreas que trabajan en el espacio o interesados también en la reflexión sobre la espacialidad humana, ambiental, cultural, política. Y pues tiene estas 2 líneas, está abierta hasta el 2 de noviembre. Tenemos ustedes pueden entrar por ¿cómo se llama? Por posgrados, admisiones Univalle, y pues por ahí entonces también encontrarán información más ampliada de esta maestría en geografía, que es única en el suroccidente colombiano. Pues bueno, quería dar esa iniciación con esta cuña de la maestría que están en este momento en inscripciones, invitarlos a que busquen la información, la profundicen del Departamento de Geografía, sus grupos de investigación, y si hay alguna interesado, alguna información que soliciten ampliar, pues al correo de maestría.geografía@correounivalle.edu.co y al WhatsApp 318-360-5174. Bueno, eso era una introducción. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario permanente del Grupo Territorios y la Maestría en Geografía. Bienvenido, profesor Marco Antonio Aguirre, con esta su conferencia, que esperamos pues podamos escuchar sus planteamientos, conocer ese tema tan interesante que está desarrollando y que ya el profesor Óscar Buitrago entrará a presentar con detalle para que podamos entonces proceder. Muchísimas gracias a todos y todas, y dejo de presentar. Gracias. Gracias, Aida. Buenas tardes. Bienvenidos a el seminario permanente del Grupo Territorios con el apoyo de la maestría en Geografía. Tanto el Grupo Territorios como la maestría son del Departamento de Geografía. Y en esta oportunidad, pues continuando con temas de interés para la ciencia geográfica y las ciencias sociales en general, vamos a comenzar una serie de presentaciones que tienen que ver con los procesos de metropolización. En este caso, tenemos invitado al geógrafo Marco Aguirre, con el tema o su conferencia se denominará Metropolización de Cali, epílogos de los modos de vida rural, caso del municipio de Dagua y La Cumbre, 1990-2019. Bueno, Marco fue estudiante del Departamento de Geografía y en el 2013 se une al grupo de investigación Territorios para hacer su trabajo de grado en un proyecto de investigación auspiciado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. En él tuvo un trabajo de carácter meritorio y como derivado de esa pequeña investigación se tienen varios artículos publicados en distintas partes del mundo. Desde el año 2016, Marcos se vincula como asistente de investigación al grupo también y participa en distintos proyectos de investigación relacionados con la gestión ambiental, gestión de cuencas hidrográficas, gestión urbana, y esto le permite adquirir una experiencia importante, de tal suerte que en el año 2018, sí, Marco, 19, ingresa a hacer su doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad del Valle. También ha participado en cursos internacionales como el de Justicia Hídrica que se desarrolló en Cusco, en Perú, y como resultado de todo esto, él ha publicado varios artículos científicos en revistas de talla mundial, y ha publicado capítulos de libros en varios países también. Entonces, a pesar de que Marco es una persona joven, su escuela es intensa y también es una dicha para nosotros tenerlo vinculado al Grupo Territorios, porque da cuenta de las posibilidades que los estudiantes de la Universidad del Valle y del Departamento de Geografía en particular
pueden desarrollar en nichos de investigación, como en este caso lo es el Grupo Territorios. Entonces, la presentación que Marco nos va a hacer hoy tiene que ver con su tesis de doctorado. En este momento él ya es candidato y su interés en conocer los procesos de expansión urbana y los efectos sobre las áreas circunvecinas, áreas rurales específicamente, lo condujo a preguntarse qué ocurría con todos estos modos de vida rural que son afectados por la, el traslado de prácticas de vida urbanas hacia espacios rurales. Y pues de eso se trata, de que nos cuente cuáles son los hallazgos más importantes del avance de su tesis de doctorado, y que también estaba enmarcada en un proyecto de investigación auspiciado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Bueno, Marco, entonces le doy la palabra para que nos cuente acerca de los avances de los resultados de su investigación, y luego le daremos la palabra a los invitados, a las personas que aceptaron esta invitación de participar en el seminario, para que le pregunten más detalles. Entonces, por ahora, Marco, pues te dejamos con la palabra para que nos cuentes estos detalles de tu investigación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, voy a compartir la pantalla en este momento, pero sí quisiera iniciar pues agradeciendo en primera instancia la invitación que se me hace. Es un honor poder, poder estar y compartir, especialmente en estos contextos o seminarios de los cuales de los cuales soy, pienso yo, no un fruto, un hijito de ese proceso de formación cuando estuve en el pregrado en geografía en su momento. Recuerdo, ingresé en el año 2009, en agosto de 2009, y logro graduarme, porque realmente es una hazaña graduarse de la universidad pública. Logro graduarme más o menos en finales de 2014, creo, en 2014, finales de 2014, exacto. Entonces, como les digo, es un privilegio que, pues, contar con esta invitación y precisamente esos conocimientos que se logró adquirir e ir madurando en ese proceso de formación como geógrafo, en este, digo yo, bello programa, porque considero que es un bello programa el que tiene el Departamento de Geografía en la Universidad del Valle. El trato de llevar esos conocimientos a un campo del saber que, como lo es el doctorado en ciencias ambientales, precisamente para discutir y cuestionar todos los temas, como plantea el profesor Oscar y la profesora Aida, que tienen que ver con ese interés de la espacialidad humana, de las prácticas espaciales, las formas en las cuales se concibe la producción de espacios, el llevar esos marcos teóricos a estos campos de las ciencias ambientales. Creo que ha sido un reto y es de los aspectos que quizá en los que quizá encuentro mucha emoción, pues, en este otro complejo y arduo proceso formativo y de vida. Pero bueno, entonces sin más, voy a ya compartir la pantalla en este momento. Voy por cuestiones de internet, voy a apagar la cámara mientras presento y luego nuevamente para poder interactuar. El profesor Oscar, qué pena, me recuerda el tiempo, aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. Marco, yo creo que pueden ser de 40, 50 minutos. Ok, bueno, y por otro lado, veo que muchos amigos han asistido, entonces agradecerles su participación y también a quienes están aquí y quienes han acudido pues con interés a conocer qué se está haciendo, ¿cierto? Entonces agradecerles por su participación. Entonces voy a dar inicio para contarles precisamente algunos resultados de ese arduo proyecto que estamos emprendiendo bajo la dirección del profesor Oscar Buitrago, quien por supuesto fue mi director en el pregrado, y con él he trabajado en el grupo Territorios. Ha sido como el mentor. El mentor, por supuesto, todos los profesores han aportado elementos importantes para esa maduración como profesional, y él es quien está quien dirige este proyecto de tesis doctoral, bueno, quien está como director. Entonces ahora sí, no más. ¿Qué hice? Ya apagué la cámara. Ok, entonces el trabajo se denomina Metropolización de Cali, epílogo a los modos de vida rural, como una pregunta, ¿cierto? ¿Será que es el epílogo a los modos de vida rural en dos municipios cercanos a Cali, el caso de Agua y La Cumbre?
Hay una temporalidad que es 1990 al 2019, y de fondo vemos una imagen que un buen amigo, también geógrafo del departamento, Diver, en algún momento en campo nos apoyó con un dron y nos hizo una visual de la parte alta del municipio de Dagua hacia lo que es el Carmen, que muchos de ustedes oriundos de Cali o cercanos a Cali conocerán esta parte de Dagua con ese potencial de atractivo turístico, de finca de fin de semana, etcétera. Entonces vemos ahí esa bella visual del Carmen, y al fondo alcanzamos a observar parte de algunas viviendas del kilómetro 30. Entonces, con esa visual y con esas viviendas, hacemos ese preámbulo de imaginarios para respondernos a esa pregunta, si realmente en ese contexto de la metropolización de Cali, como lo vamos a abordar, entendiendo que el proceso metropolitano, bajo sus complejidades y sus matices de esos distintos elementos que configuran la metropolización, sean procesos de expansión urbana, sea localización de unos equipamientos importantes en el contexto urbano regionales, sea la expansión de aspectos que permitan una mayor conectividad en términos de redes de energía, electricidad, o la materialización de vías. Cada uno de esos elementos, precisamente constituyentes de un proceso de metropolización, pues son los que han consolidado a Cali como este gran centro y polo de desarrollo urbano regional en el suroccidente colombiano, y es precisamente en el marco de ese proceso que estamos pensando qué sucede en las áreas rurales o en los contextos rurales, precisamente. Oh, no cambió. Ya. Entonces, bueno, se preparó el siguiente contenido. Tenemos introducción, problema de investigación, unos objetivos, una justificación, llamamos ahí desde las ciencias ambientales, que es el contexto del doctorado, en el cual se enmarca este trabajo, precisamente en una línea, en una de las líneas que tiene que ver con territorio de ambiente. Luego tendremos los antecedentes, podemos presentar algo del marco teórico conceptual, aspectos metodológicos y, por supuesto, algunos resultados, como bien lo plantea el profesor Oscar Buitrago. Ok, entonces el profesor Oscar les mencionó, este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación, el cual ya se cerró ese proyecto, se cerró este año, creo que entre los meses de julio y agosto. El profesor Oscar coordinó este proyecto. En él bueno, tuvimos participación, dos estudiantes del doctorado, una de ellas está aquí asiste hoy. Estuvimos participando como asistentes de investigación, y en el marco de este proyecto, por supuesto, conociendo aún más el tema de nuestros problemas de investigación. El Daniel Felipe Hurtado, quien también resalto, apoyó este proceso como monitor de investigación, también está presente el día de hoy. Él es estudiante del programa en geografía, nos estuvo acompañando en campo, ayudando a revisar documentos, diseñando, bueno, construyendo algunos aspectos metodológicos, pero entonces toda esa sinergia en el marco de este proyecto de investigación que se denominó la metropolización de Cali y sus efectos en la gestión del agua potable en zonas rurales del área de influencia metropolitana de Cali, permitió conocer, ahí omití el año, ahí se me fue el 1 en el 2021, nos permitió conocer y madurar ese problema de investigación, precisamente para poderlo estructurar y formularlo como una propuesta doctoral. Entonces, básicamente resaltar la importancia de estar inmersos con la investigación en el marco de un proyecto. Entonces, partimos de una imagen y una frase icónica para muchos quizás, y siempre que la escucho de mi director y de otros profesores es clave, y es: nadie estudia lo que no conoce. Esa frase creo que ha marcado en mi ser y en mi existencia personal e investigativa muchas cosas, entre esas el pensar y replantear, bueno, de qué manera podemos darle vida, darle forma al problema de investigación en el marco de del estudio doctoral que se está haciendo. Entonces los dejo con esa imagen de Sergei Merenkov, artista ruso contemporáneo, y es precisamente esa idea de la complejidad y la complejidad y los procesos que hay detrás de poder estructurar un problema de investigación. Y básicamente, cuando decimos que no se estudia lo que no se conoce, es porque implica hacer una investigación para conocer el problema. Y precisamente esa investigación que se hace,
pues se logra a través de la vinculación de este proyecto de convocatoria interna, precisamente para elucidar aquellos elementos clave que podrían orientar y ayudarnos a comprender mejor la problemática de estudio o el tema de interés. Ok, entonces en ese sentido, tenemos hay una introducción de contexto para lo que fue el tema del planteamiento del problema, y se destacan cuatro aspectos clave. El primero, lo que tiene que ver el punto A, la consolidación del proceso de metropolización de Cali. Cali se consolida como una ciudad articuladora en el suroccidente colombiano, no solo en términos económicos, sino político-administrativos. Y principalmente ese contexto toma fuerza desde mediados del siglo XX, ¿cierto? Por supuesto que hay una serie de edictos anteriores en términos históricos y políticos que permiten esa consolidación, pero se observa a partir de la evidencia y principalmente de estudios e información que ha elaborado el profesor Pedro Martínez, que tenemos el gusto de contar con él en el departamento y con quien tuve también la fortuna de ver clase en su momento. El profesor, y también en colaboración con otros profesores, entre ellos la profesora Sáez, el profesor Oscar Buitrago, han logrado avanzar en una descripción histórico-funcional, por supuesto, de todo ese proceso de expansión metropolitana de Cali. Han logrado elucidar elementos que han caracterizado esa consolidación de Cali como un centro urbano regional de interés para el suroccidente de Colombia. Han logrado elucidar algunas particularidades y características propias en términos espaciales y en términos funcionales de este proceso, y entre esas características que los profesores acertadamente logran evidenciar para nosotros y bueno, para la comunidad en general, se destaca la definición de 5 corredores metropolitanos que están numerados en este mapa que vemos en la parte derecha de sus pantallas. Vemos que están numerados, son corredores metropolitanos que los profesores logran identificar, caracterizados por unos elementos urbano-funcionales que les dan unos atributos particulares sobre un área que es prácticamente planicie aluvial del río Cauca. El corredor 1, que se conoce como Cali-Jamundí; un corredor 2 que está en las inmediaciones de Cali, Puerto Tejada, etcétera; un corredor 3 que se configura entre Cali y Candelaria; un corredor 4 entre Cali y Palmira, ahí lo podemos observar; un corredor 5 importante para ese desarrollo y consolidación de Cali, que es Cali-Jumbo. Y actualmente, a partir bueno, esos corredores circunscritos bajo otros elementos clave que identifican los profesores, que tienen que ver con unas coronas metropolitanas que en términos urbano-funcionales nos dan noción de algunas jerarquías y procesos en términos de escala, a mayor contigüidad del centro urbano, en jerarquías distintas, es lo que uno puede evidenciar en las coronas. Pero en el marco de esos antecedentes, que por supuesto se convierte en un elemento fundamental para formular el problema, a raíz de otras investigaciones que se hacen, especialmente del año 2015, que se comienza a trabajar en la cuenca hidrográfica del río Dagua, a través de proyectos de regalías, donde invitan a trabajar al profesor Oscar, y él nos da la oportunidad, por supuesto, de participar como asistente de investigación. Se empieza a conocer más algunos contextos y particularidades de la cuenca hidrográfica del río Dagua, parte alta, principalmente los municipios de Dagua y La Cumbre, que hacen parte de esta cuenca hidrográfica. Aquí podemos ver la cuenca, esa cuenca abierta hacia el Pacífico colombiano. Y entre esas particularidades que se destacan entre las investigaciones de 2015, 2019 aproximadamente, pues se evidencia que hay algunos procesos que posiblemente den nociones que están ocurriendo procesos, llamémoslos socioecológicos, o unos procesos socioespaciales, con un interés asociado al proceso metropolitano de Cali, a ese proceso de expansión metropolitana de Cali, principalmente, que responde a unas necesidades de vivienda campestre, responde a unas necesidades de poder localizarme un fin de semana para poder huir o escapar en algún momento de esas dinámicas de la ciudad, de esas dinámicas del trabajo, etcétera. Pero en esos procesos se empiezan a evidenciar en estos municipios, por supuesto, surgen temas como fragmentación de la propiedad de la tierra. Se empieza a conocer, por ejemplo, que gran parte de esas formas tradicionales o modos de vida rural
empiezan a transformarse en otras prácticas, y son prácticas que se pueden evidenciar o se pueden leer a través de esas dinámicas del espacio, como un aspecto importante pues, del quehacer de la geografía. Entonces se intenta comprender qué está pasando en términos espaciales en ambos municipios a raíz pues, de esas dinámicas que se están gestando en el marco de ese proceso de metropolización de Cali. Entonces, eso serán elementos que van a configurar fuertemente este problema de investigación. Y que por supuesto llevan a plantear algunas hipótesis, considerando también otros marcos teóricos que implican pensar, bueno, entonces si tenemos evidencia de que hay un proceso distinto en Dagua y la Cumbre, con unas características ligadas a esa expansión, a ese proceso de expansión metropolitana de Cali, entonces pensemos en poder delimitar espaciotemporalmente ese fenómeno o ese nuevo corredor que creemos surge allá entre Agua y la Cumbre, y que de alguna manera u otra se denomina como Corredor Metropolitano Cali de Agua a la Cumbre, y vamos a ver entonces cómo se llega a esa argumentación. Bueno, entonces el problema de investigación en el marco de ese contexto, este problema que logra ir madurando, a raíz que se avanza en esta última investigación, donde se está conociendo las problemáticas de algunos acueductos rurales en el marco de esos procesos de expansión metropolitana. Ahí los dejo con dos imágenes icónicas de la parte alta del municipio de Dagua principalmente. Vemos estas necesidades de vivienda campestre, que generalmente son viviendas que responden a unas necesidades, eh, específicas. Ciertos agentes sociales acceden a ellas, y vemos el contraste de estos nuevos modos de vida o prácticas espaciales que se instauran en la ruralidad versus esas espacialidades tradicionales que evocan lo rural, especialmente en los municipios de Dagua y la Cumbre, donde es posible elucidar en campo prácticas ya sea de pancoger o prácticas con algunos grados de tecnificación para la producción de alimentos, en municipios que son reconocidos en el caso de Dagua, por su vocación agropecuaria y rural campesina, y para el caso de la Cumbre, que también tiene una vocación agropecuaria, pero la Cumbre sí destaca que hay una vocación de turismo, principalmente de fin de semana. Pero entonces vemos, se logra percibir esos contrastes que queremos indagar en el marco de qué está sucediendo con esa idea de lo rural, en el marco de los procesos de expansión metropolitana. Y dejamos una frase al final, donde queremos comprender esos procesos de metropolización de Cali, donde se quiere comprender el proceso de metropolización de Cali, es decir, entenderlo como un modo de producción y acumulación capitalista, en el cual, bajo esas lógicas de producción, de distintos agentes sociales, etcétera, las áreas rurales de municipios vecinos a este polo de desarrollo o a esta ciudad de Cali, por supuesto, van a experimentar unos procesos de transformación que hemos denominado procesos de transformación socioecológicos, porque no solo implican transformaciones de algunos modos de vida en la producción campesina, producción económica, sino que implican transformaciones en el sentido de la espacialidad. Cuando leemos a Michel Houssot en esa idea de la espacialidad, entendemos que esa transformación está ligada también a lo cultural, a lo fenológico, a los aspectos ecológicos, a los aspectos políticos e incluso formas organizativas, etcétera. Entonces, por eso esa idea de asociar esas transformaciones como bajo la idea de concepto socioecológico. Bueno, a ver si recuerdo. Ok, listo. Entonces, aquí vemos en ese mapa de localización, bueno, el Valle del Cauca, tenemos los municipios de Dagua y la Cumbre resaltados, y en color amarillo Dagua, en color verde tenemos a la Cumbre. Este área gris que vemos allá donde está el cursor, pues representa el área construida de Cali, etcétera. Y vemos, se logra comprender su cercanía de esta mancha urbana de Cali respecto a Dagua y la Cumbre. Hay unos elementos clave que tienen que ver con aspectos funcionales para el caso de Dagua y la Cumbre, y tienen que ver
con unos hitos de interés histórico y funcional. En 1960, por ejemplo, se construye la antigua vía al mar que va que llega al kilómetro 30, va llega al Queremal. Quienes conocen estos sectores por ser potenciales turísticos para fin de semana, bañeros, etcétera. Entonces esta vía es un hito icónico desde el año 1960, y es un hito icónico precisamente porque comunicaba una parte importante a nivel nacional con el principal puerto marítimo del país, en Buenaventura. Entonces ese hito es importante resaltarlo, dado que representó y significó un aspecto detonante de procesos, de algunos procesos de urbanización y de expansión de áreas urbanas, tanto en Dagua como en la Cumbre. Para el caso de la Cumbre, estos procesos se evidencian desde 1910, 1920, con la consolidación del ferrocarril del Valle del Cauca. La Cumbre era una estación y significó un punto importante de dormitorio para muchos trabajadores. Entonces la Cumbre también tiene otro hito importante con el tema del ferrocarril de Occidente. Pero adicionalmente, en 1980, con la nueva vía al mar, que va por Dagua, Lobo Guerrero, hacia el puerto de Buenaventura, pues simboliza otro hito importante de transformación, porque implicó, perdón, de cierta manera, en términos espaciales, otras formas de producción del espacio rural que estaban vinculadas precisamente a que llegaran más personas, precisamente a raíz de estos procesos de comunicación, de esos procesos funcionales, de conectarlo, esas escalas de lo local con lo global, mediante ese puerto de Buenaventura. Y son hitos que hay que destacar, dado que actualmente cerca a las vías pues se vienen gestando procesos intensos de, de, de fragmentación de la propiedad de la tierra actualmente. Entonces son elementos que hay que destacar. Y hay un elemento extra que muchos de ustedes conocen, tienen que ver con con el proyecto vial que se gesta desde 2015 a nivel nacional, que tiene que ver con la doble calzada Mural Lobo Guerrero, que de cierta manera ha significado un hito importante. Es lo que se ha identificado en campo como un hito importante en términos socioespaciales, dado que el solo hecho de concebir un proyecto para esas áreas que están por la Cumbre, por Pavas, etcétera, pues significó procesos de especulación de la propiedad de la tierra, y algunas problemáticas que se han suscitado desde el 2015 a la fecha. Recuerden que actualmente, hace aproximadamente 2 meses, ya el Ministerio otorgó los permisos de licencia ambiental para ese proyecto de vía libre, pero se han suscitado diversas problemáticas en términos de qué va a pasar con el agua y con las prácticas tradicionales de esas áreas que serán intervenidas a través de estos proyectos concebidos desde el Estado y bueno, otros agentes sociales. Eso como contexto funcional de lo que está aconteciendo y sucede tanto en Dagua como en la Cumbre. Bueno, seguramente tendremos más elementos históricos, pero la idea es como esbozar solo algunos para entender e ir comprendiendo cómo se va articulando el problema de investigación. En este mapa que vemos de fondo representa las dinámicas espaciales de las áreas, bueno, serían dinámicas espaciotemporales de las áreas construidas en el marco de ese proceso de expansión metropolitana de Cali, pero asociada, ojo, en ese proceso de metropolización, el aspecto que queremos representar tiene que ver tiene que ver con elucidar el proceso de expansión de áreas construidas. Entonces se toma información precisamente de los proyectos que ha realizado el profesor Pedro con sus colegas. Nosotros lo que hacemos es actualizar a 2020 mediante el geoprocesamiento de imágenes de satélite, principalmente unas imágenes que nos permitan tener una buena resolución espacial. Creo que trabajamos con Sentinel, no, perdón, con Aster 2B, las procesamos, extrajimos las áreas construidas para poder evidenciar en distintos momentos, en el 61, 86, 99, 2019, cuál era el comportamiento espacial de esa dinámica de expansión urbana como un elemento referente de un proceso de expansión metropolitana, como uno de esos tantos elementos configurados del proceso. Ojo. Entonces, observen que en color verde se evidencian esas áreas construidas en 1961, principalmente, precisamente en términos de información. Solo se logra evidenciar el proceso de Cali como centro urbano, de pronto de Palmira y otras ciudades hacia Candelaria, etcétera.
Este color que es como un magenta son las áreas construidas para 1986, nuevamente por temas de información, datos, etcétera, únicamente se logra elucidar esas ciudades princip- principales, perdón, en relación a Cali. Pero para 1999, que ya se cuenta con más información, ese color azul empieza a dar indicios de qué está sucediendo con esos procesos de expansión, de cómo se está comportando espaciotemporalmente ese proceso de expansión urbana. Y al año 2019, cuando se cuenta aún con información para poder evaluar en términos escalares más áreas, entonces ese color rojo a 2019 nos está ilucidando cuál es ese fenómeno, perdón, cuál es el comportamiento de ese fenómeno de expansión urbana en el marco de la metropolización y hacia dónde va o qué localizaciones se están disputando esos procesos, ¿cierto? Y resulta que es el municipio de Agua y la Cumbre, donde vemos esa figura en morado, entonces sucede algo particular y es precisamente lo que se logra evidenciar a través de esos proyectos desde el año 2015 en Agua y la Cumbre. Cuando hacemos un zoom a ese proceso, observen lo que está sucediendo en color rojo que representa el año 2019. Entonces, evidentemente está sucediendo algo, sucede algo. Y cuando se va a campo, cuando se vive el problema, cuando se siente el problema, cuando se gusta del problema, un profesor del doctorado siempre nos dice, muchos lo conocen seguramente, nos dicen, al problema no hay que tenerle miedo, el problema hay que sentirlo, hay que gustarlo, hay que enamorarse del problema. Y cuando uno se enamora del problema y va a campo y conversa con la gente, cuando uno conversa con la gente en campo, cuando uno siente el problema, cuando lo vive, entonces la gente comienza a hablar desde el sentir, desde el pensar, desde las vísceras, empiezas a expresar, oiga, desde el año 2000, una vez entra una nueva política, una vez entra en práctica esta política de esos gobiernos que buscaban eh, eh, menguar de pronto actividades ilegales y de grupos armados, pues distintos agentes sociales que estaban en jurisdicción en estas áreas, grupos ilegales, pues ellos tienen que buscar otras localizaciones, se desplazan y estas áreas pues se convierten en un potencial atractivo para actividades ya no de agricultura, porque no era tan rentable, sino que ahora toma ese atractivo turístico, se potencian esas actividades turísticas. Eso es un elemento que desde el año 2000 ha configurado precisamente o potenciado procesos de parcelación y de fragmentación de la propiedad, pero también en contraste de esos procesos de expansión está el tema de los procesos ecológicos que se evidencian en términos de correr fronteras agrícolas, precisamente porque campesinos quieren parcelar quieren parcelar muchas fincas, otros agentes llegan, compran grandes fincas, parcelan, y eso implicó precisamente que muchas actividades, la frontera agrícola se corriera hacia áreas de bosques protectores o bosques productores de agua. Entonces, son elementos que empiezan a surgir una vez se conoce el problema de investigación. Bueno, entonces, siguiente. Ok, una cosa que es importante y que hay que destacar como geógrafo que soy, y es que precisamente esas dinámicas de expansión urbana que se gestan en torno a Cali como una ciudad polo, pues evidentemente logran consolidarse en unas superficies planas, ¿cierto? Pero hay un momento en el cual ese proceso de expansión rompe con las rugosidades, recuerdan a Milton Santos, rompen con esas rugosidades en términos físicos, orográficos, y encontramos que entre Dagua y la Cumbre, la divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica de la cordillera occidental, precisamente ese proceso logra romper con esas necesidades a partir de unas dinámicas funcionales, ya sea viviendas o esos sitios que comentábamos conociendo Dagua y la Cumbre, como esos grandes proyectos viales, etcétera, permiten ir rompiendo esas rugosidades.
pero, bueno, eso como un elemento clave, ¿no? Cómo el proceso logra trascender esas rugosidades espaciales y localizarse o competir por nuevos espacios, pues en áreas que quizá por la pendiente, por la topografía, muchos de ustedes conocen, muchos hemos estado allá en algún fin de semana, precisamente romper con esas rugosidades conlleva a pensar en otras dinámicas y procesos socioespaciales. Eso hay que decirlo aquí en el tema, en términos del problema. Listo. Ok, entonces en esta imagen, aquí podemos evidenciar para el caso de Dagua y la Cumbre, para el caso de Dagua y la Cumbre respecto de Cali, teniendo a Cali en comparación, aquí lo que hacemos es elucidar el incremento de áreas construidas, ¿cierto? Tomamos las principales capitales cercanas a Cali, Cali, Jamundí, Palmira, Jumbo, en distintos momentos, 61, 86, 99, 2019, cuantificamos sus áreas para conocer con datos, hay que tener datos para expresar el problema. Entonces, con datos queríamos presentar, evidenciar, bueno, cuánto creció Cali, cuánto creció la Cumbre y cuánto creció Dagua, ¿cierto? En esos años que se están evaluando para conocer el problema. Resulta que bueno, aquí vemos los datos de Cali en términos de tasa de incremento porcentual, pues Cali entre el 31 y el 86 crece un 219,6% respecto al área base, es decir, del 61 al 86 el área construida de Cali se incrementa aproximadamente 200 veces, entre el 61 y el 86. Ahí tenemos hitos históricos que explican esos elementos de transformación, pero entre el 86 y el 99 esa tasa de incremento cae, solo del 42%, crece 42 veces ese área base del 86 y se mantiene, ¿cierto? Ese crecimiento. Pero ¿qué sucede con Dagua y la Cumbre? Entonces, Dagua y la Cumbre precisamente por la disponibilidad de la información, cuando logramos hacer cuando se hace el procesamiento de imágenes, etcétera, y para elucidar el avance de esa expansión urbana y en términos espaciales, pues uno encuentra que para el caso de la Cumbre, entre el 86 y el 99, la Cumbre incrementa su área base en 240 veces el área inicial. Es un dato importante. Pero más importante aún, cuando comprendemos ese incremento porcentual entre el 99 y el 2019. Entonces decimos, ahí pasa algo. Observen que incrementa 410 veces este área base final del 99. Igual sucede con Dagua. ¿Qué pasa con Dagua? Dagua entre el 86 y el 99 incrementa en las áreas construidas 788 veces aproximadamente. Y para el año entre el 99 y el 2019 se logra evidenciar que ese incremento base fue de 345 veces el restante del año 99. Cuando uno le pregunta a la gente o conversa con los funcionarios públicos, etcétera, precisamente llega a colación el tema de se retiran determinados agentes sociales de estos municipios a través de unas políticas de seguridad de X gobiernos, y entonces eso permite que se dé esa transición o vocación rural la cual se había retrasado por X procesos políticos y sociales, entonces potencian otras prácticas espaciales asociadas a la necesidad de una localización para una vivienda de turismo, y entre esos procesos pues se logra evidenciar algunas parcelaciones, algunos condominios, etcétera, etcétera. Listo, entonces aquí vemos algunas imágenes de lo que se logra elucidar en campo. Cuando uno va en campo, y ustedes están cordialmente invitados e invitadísimas a campo para vivir estos procesos, conocerlos. Entonces vemos información como se vende hermosa casa campestre, informes, comuníquese con tal señor, parcelación campestre, la floresta, informes, recuerde estar a paz y salvo, la información de la concesión, esa vía 4G que va a comunicar a los guerreros con Buenaventura y va a reducir ese transecto en 2 horas. Se dice que de Cali a la Cumbre con este nuevo proyecto, usted puede estar en Cali en 45 minutos o en 30 minutos, por supuesto, ¿no? Eso es lo que se dice en teoría, hay que esperar la práctica que pueda acontecer en el marco de estos proyectos. Y ya para ir cerrando el tema del problema, de conocer el problema, Dagua y la Cumbre son reconocidos, ojo, por su vocación rural, por una vocación con municipios productores de alimentos,
no solo de piña, como aparece en el PBOT de agua, no solo piña, sino también hay otros productos para coger que son claves en la canasta familiar. Bajo ese contexto, de esa vocación que evoca lo rural, que evoca lo rural en Dagua y la Cumbre, vemos en este cuadro, solo tenemos información para 2014 a 2017, de los volúmenes totales de alimentos que se producen en Dagua y que se producen en la Cumbre. Esos alimentos en volúmenes van a los principales puntos de acopio o corabastos de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Armenia. En Cali, Cabaza, Santa Elena, muchos conocen estos sitios de abasto, ¿cierto? Pero vemos aquí cuál ha sido esa dinámica en estos años de esos volúmenes en producción de alimentos y evidentemente hay una tendencia a la baja de esos volúmenes de producción de alimentos. Y cuando uno conversa con la gente en ese sentir y gustar el problema, precisamente el campesino lo que le cuenta a uno es, pues esto ya no es rentable, es más rentable si tienes una finca, parcelar una parte de la finca o vender un lote. Viene mucha gente de Cali que pues, nos pregunta si vendemos, si hay agua, y es más favorable eso en términos de poder capitalizarse y por supuesto ir a la ciudad. ¿Listo? Pero eso que estoy contando es en términos ya pues, de algunos resultados, que como bien decía el profesor Oscar, la idea era plantear pues este ejercicio con los resultados que se han obtenido hasta el momento, pero simplemente para contextualizar esos datos y esos productos. Creo que hace 2 meses exactamente, se llevó este mercado campesino en la cabecera de Dagua, es un mercado campesino en la cabecera de Dagua, precisamente como una iniciativa institucional de fomentar nuevamente estos procesos y tratar de incentivar la producción de alimentos, pero que los dagüenses y las personas de la cumbre comiencen o retomen esa vocación de consumir lo local, lo propio. Momento. Listo. Entonces, en esta imagen, que es una imagen de dron, que nos facilitó el compañero Diver, compañero geógrafo egresado del Departamento de Geografía Diver. Entonces, en esta imagen se logra elucidar, para efectos del problema, a esas dinámicas que tienen que ver con el campesino, que aún se resiste, tanto en agua como en la cumbre, tiene una finca, ¿cierto? Hay una finca, pero por distintas razones o contextos decide ir parcelando. Entonces, alguien vino de Cali, Marco Antonio vino de Cali y preguntó si vendían un pedazo de la finca, se lo vendieron. Hago 2 casas para un fin de semana, empiezo a parcelar, empiezo a fragmentar, otras áreas quedan con algunos cultivos, es como parte de esa tradición campesina, pero otras áreas se empiezan a parcelar. Lo que nos cuentan es que es más rentable parcelar, vender, ir a la ciudad, ir a Cali o a los centros poblados de Agua, a la cumbre, comprar una casa y de pronto alquilar 1 o 2 cuartos y tener una renta. Eso es lo que nos cuentan. Pero ahora en los resultados vamos a encontrar que muchas personas que han vendido y que vendieron entre el año 2000 y 2010 han decidido retomar, especialmente en el contexto de la pandemia, porque no encontraron viable o productivo deslocalizarse de sus prácticas y quieren retomar nuevamente su tradición, pero obviamente las personas que ya están localizadas o tienen una localización en estas áreas, les es difícil decir, bueno, tome otra vez su pedazo de finca que se pueda revertir el proceso, etcétera. No, es difícil y tiene que ver con parte de identificar qué sucede con esos modos de vida rural. Ok, algunos efectos ambientales que expresados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que están asociados esos efectos a procesos de expansión urbana, principalmente en el contexto de la expansión metropolitana de Cali. Hay 5 que hemos logrado resaltar, seguramente son más, hay más en el proyecto, pero para tener en cuenta esos 5, primero, se destaca el tema de la contaminación y reducción de fuentes hídricas, principalmente asociados a procesos de vivienda dispersa y a parcelaciones, muchas de ellas ilegales, tanto en Dagua como en la cumbre.
Bueno, eso es importante destacarlo ahí. Segundo, expansión de la frontera agrícola en áreas de bosque productores de agua. Precisamente esa dinámica de expansión dispersa, de vivienda dispersa o de procesos de urbanización conlleva que algunas prácticas pues tengan que buscar otras localizaciones. Y es lo que se logra evidenciar ahí con el tema de esas áreas que se afectan, que son áreas importantes en términos de producción de agua para agua y la cumbre, es importante. Cambios en coberturas de la tierra y usos del suelo. Hay una alta susceptibilidad, precisamente esos cambios de cobertura a la tierra dejan, dejan las puertas abiertas a procesos que incrementen esa susceptibilidad frente a eventos extremos, ya sea de sequías, principalmente en el municipio de La Cumbre. El, Se suscitan conflictos por el agua y se han suscitado conflictos entre esos usos tradicionales versus esos nuevos usos potenciados por estos agentes que llegan y se localizan con esas prácticas urbanas en esos contextos rurales. Entonces, como para destacar esos elementos, y ahora sí, sin más y sin menos, la pregunta de investigación que planteamos tiene que ver con cuáles son los efectos de las transformaciones socioespaciales sobre los modos de vida rural en el corredor metropolitano Cali-Agua-La Cumbre, como se hemos denominado entre 1990 y 2019. Entonces, el tema de la temporalidad es clave. Cuando estamos revisando el tema de los antecedentes y revisando algunos sitios históricos, pues precisamente en 1990, un hito que va a contribuir a tener esta fecha como aspecto clave y conversando con las personas que producen esos espacios, resulta que en el 90, con la consolidación de la Constitución del 91, como esta gran puerta hacia el neoliberalismo en el país, ¿cierto? Entonces, precisamente marca un antes y un después en términos de muchos procesos de planificación, entre ellos, recuerden que la Constitución se da vía libre para que los municipios gestionen y piensen sus proyectos de planificación y ordenamiento territorial. Y esto como hito clave en el año 2000, que vienen los primeros planes, instrumentos de ordenamiento territorial en el país para los municipios, entre ellos DAGUA con un PBOT, y La Cumbre con un esquema de ordenamiento territorial, más o menos año 2001, 2002. Estos instrumentos por ley debían actualizarse cada 10, 12 años, pero seguramente en discusiones que ustedes ya conocen, muchos municipios del país no han logrado actualizar esos instrumentos y Dagua y La Cumbre son municipios de esos, no han logrado tener una actualización de los instrumentos de planificación y los vigentes 2002-2003, no, creo que son las fechas, son los pues son los que están vigentes actualmente. Y en ellos, en ambos, hay reglamentaciones de uso del suelo, por supuesto, como uno de los fines de esos instrumentos de planificación, y entre esas normatividad de uso del suelo, reglamentación, no se conciben muchas parcelaciones las cuales se han producido en áreas de protección o en áreas en las cuales no se debe hacer un uso de suelo como tal. Y otro elemento importante que va en contravía pues, de este instrumento tiene que ver con, hay una reglamentación de lo rural para ambos municipios que usted solo puede vender el, lotes de más de 3.000 metros y 3.500 metros cuadrados, simplemente pues por el tema de la propiedad de la tierra, ¿cierto? Para contrarrestar esos procesos de fragmentación de la propiedad. Pero cuando estamos en campo y cuando se está en campo, lo que se evidencia es que evidentemente entre el año 2005, 2015, 2018, esa dinámica de venta de lotes y de parcelaciones se dio ignorando vamos a decirlo así, ¿no? Ignorando esta reglamentación, entre comillas, con lotes de 200 metros, 100 metros, 1000 metros. Otros agentes llegan, compran 6.000 metros cuadrados, parcelan, a los meses está la parcelación y bueno, y esa ha sido esa dinámica especialmente para el municipio de Dagua. Entonces simplemente como contextualizar esos aspectos y esas imágenes nos evocan eso que acontece en términos espaciales, socioespaciales, etcétera, para nuestro problema de investigación. Bueno, entonces, a raíz con base en lo anterior, se plantean tres objetivos. Hay un objetivo general que tiene que ver con examinar los efectos de las transformaciones socioespaciales agenciadas, ojo, por el proceso de metropolización de Cali sobre los modos de vida rural,
en ese corredor que se ha denominado como Corredor Cali-Agua La Cumbre, de 1990 a 2019. Hay tres objetivos específicos. El primero tiene que ver con caracterizar las principales transformaciones socioespaciales de ese corredor metropolitano. El segundo objetivo busca establecer el papel de los agentes sociales y de las políticas públicas de ordenamiento territorial en las transformaciones de la ruralidad en este corredor. Y el tercero tiene que ver con determinar las interacciones entre modos de vida urbano y rural en el corredor metropolitano, es decir, es ver qué sucede en esas imbricaciones que precisamente se producen y coproducen en este nuevo contexto espacial en Dahuila Cumbre. Y esos objetivos, por supuesto, enmarcados en el contexto teórico que vamos a presentar a continuación. Hay una justificación hay una justificación en el marco de los estudios ambientales, por supuesto, porque es un doctorado en ciencias ambientales, y entonces como la pertinencia o la relación con el doctorado, y básicamente partimos de entender que estamos bajo un paradigma predominante, ¿cierto? El profesor Emmanuel Wallerstein en 4 tomos, donde expresa el tema de cómo se produce y se gestiona el sistema capitalismo mundo, en esos 4 tomos que son bien extensos. Él habla de que en ese paradigma dominante pues se produce un sistema mundo capitalista, y bajo ese sistema mundo capitalista, que seguramente muchos de ustedes ya conocen esos textos de este gran historiador marxista, encontramos que pues precisamente se puede entender que esos procesos de expansión metropolitana se van a producir y a gestar bajo una idea de producir una acumulación capitalista. Entonces, para entender eso bajo ese gran paradigma dominante. Entonces, si comprendemos que eso se está gestando bajo unas lógicas globales, precisamente cuando decimos que la justificación en el marco de los estudios ambientales, pues partimos de lo que tiene que ver con esos paradigmas emergentes o esos paradigmas transicionales, como lo nombra el profesor Boaventura de Sousa Santos, las transiciones, o el mismo profesor Arturo Escobar, quien es egresado de la Universidad del Valle. Ellos hablan de esos pensamientos o epistemes emergentes, de esas posturas transicionales, etcétera, y entre ellos pues está la ecología política de corte crítico. Hay unas vertientes de la ecología política, constructivistas, otras más positivistas, etcétera, etcétera. Aquí se denomina ecología política de corte crítico, que precisamente cuestiona esas dicotomías entre sociedad, naturaleza, y evoca a que no es una división, no es una disyunción. El ser humano no dispone de la naturaleza, el ser humano es parte de esa naturaleza, y cuando el ser humano transforma la naturaleza, al transformar la naturaleza, como lo planteaba Marx en El Capital, cuando el ser humano transforma su naturaleza, transforma sus modos y sus medios de producción. Y en esos procesos de transformación de los medios y los modos de producción, produce una nueva naturaleza. Entonces, eso es parte de esa crítica que evoca la ecología política, y además dice que esa relación es dialéctica, y ese enfoque de la ecología política, que se sustenta, por supuesto, en pensamiento complejo, etcétera, se articula con otro pensamiento icónico desde la geografía, que tiene que ver con la producción capitalista del espacio, como un marco teórico que se sustenta en bases epistemológicas importantes que comparte con la ecología política, entre ellos el tema del pensamiento crítico, entre ellos entender que no es una disyunción, sino que es un proceso dialéctico, esa imbrincación sociedad-naturaleza, y que los seres humanos son tejido y son tejedor en ese proceso de acumulación y producción del capital. Eso es lo que nos dice la producción capitalista del espacio. Y en ambos marcos teóricos vamos a entender que el poder va a ser un elemento clave en esos procesos de transformación de la naturaleza. Entonces, esos marcos teóricos transicionales emergentes, para poder entender de qué manera se está transformando esos modos de vida rural a raíz de un proceso de metropolización de Cali en estos municipios. Entonces, es clave tenerlo ahí. Entre los antecedentes, qué tanto se ha avanzado, ¿cierto? Los antecedentes nos dicen qué tanto se ha avanzado en el tema de investigación. Se destacan 3 escuelas importantes. ¿Qué se ha hecho? La pregunta es, ¿qué se ha hecho desde la ecología política? ¿Qué tanto se ha hecho desde la teoría crítica o perspectivas radicales? Esa dicotomía en términos políticos de la época, que ustedes recuerdan, ¿cierto?
estos geógrafos que se denominaban críticos, otros radicales, por cuestiones políticas, por filiaciones políticas del momento de la coyuntura. Destaco a David Harvey, él se reconoció como geógrafo crítico. La geografía urbana y la ecología urbana, también como otra gran escuela, entonces se plantean esos tres grandes enfoques para revisar qué tanto se ha hecho respecto al tema desde esas perspectivas. Entonces, básicamente aquí se resaltan, bueno, primero algunos autores en el campo de la ecología política, los trabajos de Eric Swingedow, último estudiante de David Harvey de doctorado, eh, Jessica Bedker, Ávila, Castro, Ulloa y Toledo, Rugen Bollens, han tomado elementos, creo que esta es Jessica Putz, creo que es. El punto es que desde esta perspectiva de la ecología política, estos autores, estas personas han tomado estos enfoques precisamente para llevar conceptos como justicia, ciclos hidrosociales, justicia hídrica, etcétera, ¿cierto? Precisamente los llevan gobernanza del agua, esos conceptos que vienen desde la ecología política, acumulación por desposesión, sistemas socioecológicos, los han llevado a entender ahora qué sucede con las prácticas comunitarias en torno al agua o prácticas comunitarias locales en términos políticos, qué sucede con esos aspectos en el marco de los procesos de producción capitalista de las ciudades. Entonces, hay casos emblemáticos como los trabajos de Eric Swingedo en Ecuador, donde el profesor Eric plantea desde la ecología política y algunos conceptos como ciclo hidrosocial, etcétera, él evidencia y expone precisamente cuál ha sido el rol del Estado, los agentes capitalistas, en las transformaciones de áreas rurales importantes en Guayaquil, respecto a ese proceso de expansión urbana. Entonces, ¿qué ha pasado con la gente que fue deslocalizada? ¿Qué ha pasado con las prácticas asociadas al agua, con modos de vida locales, etcétera? Ahí hay muy buenos referentes para entender esos aportes de la ecología política que le contribuyen pues a la investigación. Desde la teoría crítica y los estudios radicales, destacar básicamente lo que se ha hecho desde la geografía y la nueva sociología urbana, esa sociología tiene un enfoque marxista, pero no el marxismo ortodoxo, sino el marxismo después de los 60, esa perspectiva crítica. Trabajos de Edgar Soja, geógrafo, se considera geógrafo radical. El, tenemos trabajos de Elías, de Otto, el profesor Montoya, etcétera. Básicamente en estos trabajos pues se destaca el tema del espacio como un producto de las relaciones sociales de poder. Entonces ahí encontramos también algunos elementos de Henry Lefebvre, de David Harvey, etcétera, el espacio no como un elemento abstracto, sino más bien el espacio bajo esa triple connotación semántica de lo producido, lo vivido, lo percibido, etcétera. Y hay unos temas clave desde esa perspectiva que tiene que ver con resaltar los conflictos espaciales y los conflictos ambientales. Creo que ahí tenemos la referencia de este libro de Edgar Soja, de Justicia en busca de la justicia espacial, donde se da esa teorización precisamente de cuándo es un conflicto espacial o por qué no es un conflicto ambiental, o si es un conflicto socioambiental o es un conflicto socioespacial. Entonces, ahí están cordialmente invitados a buscar ese libro, contribuyen a este debate, a enriquecer esto en términos pues, teóricos y también metodológicos. Hay estudios que se han avanzado desde la renta urbana y el mercado de tierras, que contribuyen, por supuesto, a entender este problema. Y desde las escuelas positivistas, esa nueva geografía urbana, ecología urbana, hay estudios precisamente destacamos aquellos estudios de corte urbano-funcionales que nos han permitido conocer y ha sido un punto de partida para entender el proceso de metropolización de Cali a raíz de unos elementos concretos. Entonces, eso es lo que uno podría destacar, pues en términos generales de una revisión que podríamos agotar más tiempo en esta diapositiva, pero pues no la intención. El marco teórico, bajo esos enfoques de la ecología política y la producción capitalista del espacio, pues ellos deben estar en armonía. Dejo esta diapositiva porque deben estar en armonía con los planteamientos epistemológicos y teóricos del doctorado en ciencias ambientales de la Universidad del Valle, ¿cierto? Entre ellos, aquí vemos en la parte izquierda del slide, vemos que él dice que pues, desde las bases del doctorado se habla de pensamiento complejo, se habla de pensamiento crítico, de interdisciplinaridad, diálogo de saberes. Entonces la cuestión es cómo conjugar esos enfoques en el marco pues, de esos lineamientos epistemológicos. Entonces,
un elemento para poder articular tanto ecología política como producción capitalista del espacio era a través de la teoría sociocrítica, el pensamiento sociocrítico, cuyas bases pues están fundadas en el pensamiento complejo, etcétera, etcétera. Entonces no voy a profundizar en ello, simplemente en esta diapositiva se resaltan los elementos más importantes para hacer esa articulación o esa embrincación teórica. La pregunta es, ¿por qué hablo de producción capitalista del espacio en el doctorado? Precisamente porque como geógrafo hay un sentir muy fuerte de pensar la espacialidad en los procesos o en esos temas que se consideran de carácter ambiental. La geografía en sí misma es ambiental, ¿cierto? Entonces recuerdo a Milton Santos cuando le preguntaban si la geografía era humana o física, y Milton Santos respondió, no es ni humana ni física, la geografía es para el mundo. Y ya luego empieza a hablar de que, pues que la geografía tiene un carácter ambiental inherente a ella, que de hecho es una de las observaciones y complementos que me hizo en su momento en la candidatura una profesora muy querida, que quizá muchos conozcan, una profesora de Sao Paulo, trae a colación esa reflexión. Y entonces ambos son procesos dialécticos. En la producción capitalista del espacio, tomando como principal referente pues, los trabajos de David Harvey, Henry Lefebvre, Soja, ¿cierto? Las perspectivas de Soja para entender cómo los agentes capitalistas necesitan de nuevos espacios, y en esa lucha por los espacios pues surgen unas dinámicas que no siempre se consideran que son esos procesos de transformación ecológicos o socioecológicos. Entonces integramos todo el tema de la ecología política precisamente a partir de esos planteamientos de David Harvey en su libro Justicia, Naturaleza y Geografía de la Diferencia. Expone acertadamente el entender los procesos socioespaciales o de producción del capital del espacio como una trama socioecológica, en la cual los procesos espaciales no solo corresponden a localizaciones o disputas por unos medios de producción, sino que en esos procesos de producción hay unas emergencias, y esas emergencias se van a reflejar en términos ecológicos, políticos, culturales, etcétera, ¿cierto? Sociales, etcétera. Entonces, ese es como el camino de entrada para hablar de producción capitalista del espacio en el contexto de la ecología política. Y en la ecología política, resaltar que como uno de sus pilares, que se cuestiona los efectos de las políticas y su materialización en términos ambientales, pero desde la espacialidad yo puedo cuestionar los efectos de esas políticas y su materialización en términos espaciales. Entonces hay una complementariedad entre estos marcos teóricos. Y ya desglosando esa idea de trama socioecológica en el marco de la producción capitalista del espacio, esa trama socioecológica se parte de entender que el espacio es producto de relaciones sociales de poder. Profesor Oscar, qué pena, creo que 10 minutos y concluyo, ¿vale? Qué pena, es que me excedí. No, algo así, tranquilo. ¿Sí? El espacio, producto de las relaciones sociales de poder, es un elemento clave para entender la entrada a través de la producción capitalista del espacio como una trama socioecológica. Luego entender que los procesos espaciales y ecológicos, ojo, lo dijo David Harvey, lo plantea Jason Moore en su último libro, bueno, no su último libro, pero sí en el libro que se denomina, para que lo tengan presente, El capitalismo en la trama de la vida, ecología y acumulación del capital. Jason W. Moore, otro historiador marxista, él dice que esos procesos son interdependientes. No podemos seguir viendo los temas ambientales o espaciales como cosas separadas, disyunciones. Y eso Harvey lo denomina procesos como procesos en red o procesos de una trama socioecológica. No se puede separar justicia espacial del ambiental. Edgar Soja busca la justicia ambiental, David Harvey también en 2018. Y bajo esa idea de trama socioecológica, el gran reto es poder instrumentalizar ese concepto de spatial fix o los ajustes espaciales. Los ajustes espaciales que implican desde esa traducción que se hace a esa idea anglosajona, que ese ajuste espacial primero implica pensar que determinados agentes capitalistas requieren disponer de unas nuevas localizaciones para reproducir el capital, un capital fijo. Piensen ustedes en el segundo circuito del capital que describe Marx, que toma David Harvey para sustentar muchas teorías. Y una vez los agentes requieren unas localizaciones específicas, pues
a la hora de localizarlas, esa nueva reproducción del capital conlleva a unos procesos de reestructuración, pero no solo económicos, sino que son políticos, son culturales, son ecológicos y son reestructuraciones que se van a gestar bajo unos elementos particulares que denominamos modos de vida rural. Entonces, ahí está el gran reto de instrumentalizar esa idea de, de espacial fis o ajuste espacial. Y entender que bajo esa trama socioecológica, pues cómo vamos a entender el proceso de expansión metropolitana de Cali, ¿cierto? Es clave. Entonces, simplemente decir que esa expansión conlleva pues unas transformaciones de carácter, ya no llamamos espaciales, sino socioecológicas. ¿Listo? Y que en ese proceso de transformaciones socioecológicas, que es, a lo que, es a lo que se quiere llegar al final, precisamente pues surgen unos procesos de adecuación de los espacios rurales. A ver, hay un marco conceptual, bueno, no voy a profundizar en esto, pero hay unos conceptos fuerza en el trabajo que están enmarcados en ese marco teórico, en esas dos perspectivas teóricas, entre ellos, uno, cómo se va a entender el proceso, el fenómeno de metropolización, entonces teniendo en cuenta pues, los trabajos de nuestros profesores, entre ellos el profesor Pedro Martínez, quien ha avanzado lo suficiente para permitirnos comprender muchas de las dinámicas urbano-funcionales de Cali como ciudad-región, como ciudad polarizadora y Cali como configuradora de un proceso de metropolización. Es importante luego esa idea del espacio rural en Colombia, en la cual aún se está trabajando, se está madurando, partiendo de los trabajos del profesor Fassborda, Absalón Machado, etcétera, Martínez, entender las políticas, el rol de las políticas públicas de ordenamiento territorial, las políticas públicas como unos aspectos clave en, en la producción y transformación de la espacialidad. Entonces, eso como en el contexto del marco teórico. Por cierto, uno de los evaluadores nos hizo una muy buena retroalimentación en su momento en la candidatura para revisar literatura de sociólogos y otros geógrafos que precisamente han avanzado bastante en esa crítica de cómo las políticas públicas del Estado y de agentes capitalistas que han cooptado el Estado han transformado distintos espacios una vez se logran instrumentalizar estas políticas. Y observen que ese es el mismo enfoque de la ecología política. Y para el tema de los modos de vida y los espacios vividos, como la idea es preguntarnos qué sucede con esos modos de vida rural, pues hay elementos de Alicia Lindon que tienen que ver con el marco teórico, con los enfoques, esos sentires, esos pensares, etcétera. Kuhnen, Henri Lefebvre, desde el tercer espacio, el espacio de las representaciones, el espacio vivido, también nos permiten pensar y plantear aquellos elementos que se tienen que instrumentalizar para poder expresar esos modos de vida en la metodología. Arnes Heller, Zunini, Michel Usot, Doret Massey, etcétera, que han trabajado el tema desde la subjetividad pues, para entender estas particularidades vividas, esas vivencias, etcétera. Bueno, ya creo que vamos terminando. Metodología, nuevamente esa imagen que evoca esa realidad de ambos municipios, se vende, alquiló lote, alquiló finca. Y la idea de la espiral, la metodología como una espiral, unir y venir, es unir y venir. La metodología no es una receta A más B da C, no, la metodología tiene su complejidad, ¿cierto? Por eso la idea de la espiral. Vamos al centro, a los extremos y regresamos. Y los dejo con esta imagen del filósofo meditando, de Rembrandt, Emerson. Rembrandt, recuerden, pintor, grabador neerlandés, gran exponente del barroco en 1600, 1700. Y esta imagen evoca pues lo complejo que es instrumentalizar el marco teórico a través de una metodología. Por eso, ¿cómo instrumentalizar el marco teórico? Entonces, con esa imagen que esboza eso, ¿no? Esa complejidad detrás de poder instrumentalizar cada uno de esos elementos. Entonces, para el objetivo 1, aquí vamos a presentar los objetivos con los principales elementos metodológicos. El objetivo 1, recuerden, buscaba caracterizar las principales transformaciones socioespaciales del corredor. Entonces, se plantean 4 grandes procesos. El primero, delimitar el corredor de estudio. Entonces, tenemos que pensar una metodología para poder espacializar ese corredor. Hay que tener una espacialización del corredor.
Desde este nuevo enfoque, para unas particularidades allá en la parte alta de Dagua y la cumbre, hay que diseñar una metodología, tener unos criterios, llamamos nosotros criterios geográficos, donde podamos concebir la topografía, podamos concebir la red hídrica, elementos funcionales, vías, caminos, etcétera, pero también un criterio tiene que ser el tema de la expansión de la expansión de esos procesos urbanos actuales, debe ser otro criterio. Entonces observen que hay una serie de elementos que nos van a permitir poder espacializar o aproximarnos a una idea en términos espaciales de ese corredor. Y una vez tengamos ese corredor, luego poder establecer esas dinámicas de cobertura de la Tierra a partir de tasas de cambio porcentual y métricas del paisaje, que básicamente permiten evidenciar a través de FRASTAC procesos de fragmentación y conectividad ecológica, simplemente para contrastar esos cambios de cobertura con aquellos procesos que han incidido en esa fragmentación y conectividad de las principales coberturas de la Tierra en Dagua y la cumbre. Luego, obviamente, detrás de esto hay todo un geoprocesamiento de imagen en satélite, recorridos en campo, definir procesos para clasificar coberturas, etiquetar, etcétera. Bueno, todo eso está ahí, es parte de ese proceso. Luego viene evidenciar esa fragmentación de la propiedad. Básicamente no se ha hecho, se va a hacer a través de unos registros prediales, de unas áreas que se logra extraer a través de un muestreo teórico para evidenciar cómo ha sido ese proceso de fragmentación de la propiedad y con la gente contrastar esos procesos de fragmentación y por supuesto establecer unos hitos de transformación histórica ya se ha avanzado en eso a través de talleres de línea de tiempo y cartografía social. En el objetivo 2, que busca establecer el papel de los agentes sociales y de las políticas de ordenamiento territorial en las transformaciones de la ruralidad, se tienen 3 actividades, ya se ha avanzado en algunas, por supuesto, es un trabajo que viene en marcha a partir de este proyecto que mencionó la profesora Oscar. Uno tiene que ver con identificar caracterizar esos agentes sociales a través de una tipología de agentes, se hace un muestreo teórico intencional para establecer los principales agentes sociales clave, su caracterización, sus roles, sus intereses, etcétera. Y para conocer los alcances de las políticas, pues, hay todo un diseño para hacer un estudio documental para conocer a través de categorías de análisis cuál ha sido el papel de esas políticas de ordenamiento territorial o de desarrollo económico en la configuración de esos procesos en Dagua y la cumbre. Eso es clave. En algún momento podríamos detallar algunos elementos metodológicos. El tercer aspecto tiene que ver con identificar esa relación espacial entre áreas transformadas, principalmente transformadas por procesos urbanos, de expansión urbana ya en Dagua y la cumbre, y su relación con las áreas de protección ambiental, áreas de parques. Recuerden que Dagua y la cumbre, gran parte de sus áreas político-administrativas se encuentran en ley segunda. Entonces sería pertinente elucidar esa relación y preguntar por qué se están interviniendo esas áreas de protección, qué está pasando, qué está fallando. Y el objetivo 3, que busca determinar esas interacciones o imbricaciones de modo de vida urbano y rural, son 2 aspectos clave. El primero tiene que ver con destacar aquellos elementos de la vida de las personas, como vivencias, experiencias antes y durante ese proceso de expansión metropolitana de Dagua y la cumbre, evocando principalmente toda esta idea de los espacios vividos y de representación. Entonces pensemos en esa trialéctica espacial de Lefebvre a través de unas entrevistas semiestructuradas o a profundidad para poder elucidar esos aspectos o detalles de esas vivencias antes y durante y después. Y obviamente resaltar aquellos hechos y experiencias vividas que dan cuenta de esas nuevas imbricaciones o interacciones de lo rural y lo urbano. Igualmente, se hace a través de entrevistas semiestructuradas y mediante la modalidad de grupos focales para poder identificar eso. Se ha avanzado en algunas cosas, por supuesto en el contexto de la pandemia, con medidas de bioseguridad. Algunos resultados. Aquí dejo este cuadro de Van Gogh, precisamente representando que es complejo y no es una cosa lineal, esta perspectiva ni los resultados. Entonces, como para tener idea hacia dónde vamos. Aquí vemos un primer resultado, ya contamos con la delimitación de ese corredor entre Dagua y la cumbre. Hay un área de estudio, que es ese polígono en color, creo que es un color cian, eso, ¿cierto? Ese color nos evidencia el área de estudio, es un área grande en términos de hectáreas. Vemos a la cumbre, vemos a Dagua, hay unos elementos que permiten conectar esos corredores, esa idea de corredor a partir de esos criterios geográficos mencionados.
Una vez se cuenta con ese corredor, se hizo ese estudio multitemporal de coberturas con unas imágenes satelitales Landsat, todo un protocolo, etcétera, etcétera. Y a partir de ese protocolo de coberturas de la Tierra, logramos definir unos mapas dinámicos de cambio de las coberturas de la Tierra. Entonces, son mapas que logran elucidar los procesos de cambio, nos indican cuáles áreas son procesos urbanos, cuáles áreas procesos de reforestación, cuáles áreas procesos de deforestación, cuáles áreas procesos de expansión de monocultivos, porque la cumbre, Dago y la cumbre se caracterizan por tener presencia de monocultivos de pino y eucalipto. Entonces, estos mapas nos permiten ir a campo y preguntarle a la gente por qué se dieron estos cambios, qué elementos permitieron esa transformación o la expansión de esta área que antes era cultivo de café en los 60 a un proceso urbano, ¿cierto? Entonces, para eso son esos mapas, para ir a hacer los talleres y preguntar en campo y lograr elucidar desde el saber consuetudinario las transformaciones. Y con los mapas de cobertura se está avanzando en algunos artículos precisamente para representar estos elementos de conectividad ecológica que se hizo mediante FRASTAC. Ahí vemos los mapas de fragmentación, fragmentación a la izquierda y de conectividad ecológica en la parte inferior derecha. Entonces, simplemente como algunos resultados que muestran esos procesos y pues que en algún momento en la literatura podemos compartir pues cada uno de los detalles asociados a esos resultados, pero simplemente como elucidar qué se ha encontrado. Hemos hecho talleres de cartografía social en línea de tiempo, como representa a cada uno de esos objetivos, teniendo en cuenta esas medidas de bioseguridad, la pandemia, etcétera. Hemos logrado avanzar, la gente ha sido muy receptiva, tanto en alcaldías como las UMATAS, las comunidades, los acueductos, algunas agrupaciones campesinas, etcétera, nos han abierto sus puertas precisamente para poder seguir gustando y compartiendo y conociendo este proyecto, este proceso de investigación. Esto es parte del proyecto que mencionaba el profesor, pero son insumos para este proyecto doctoral. Entonces ahí estamos trabajando. Con esta cartografía social y esos insumos elaboramos mapas síntesis de hitos históricos y esos mapas síntesis que podrían ser unos mapas parlantes que nos están contando desde el saber de las personas en la cartografía social, en qué año, en qué momento se dieron los procesos, cuáles procesos, en cuáles áreas, también son un insumo importante para la toma de decisiones de las comunidades, etcétera, etcétera, y nos dan una lectura espacial de esos sentires a través de la cartografía social. Actualmente se está avanzando con entrevistas para elucidar cambios en los modos de vida rural. Entonces estamos yendo a campo, contactando con campesinos, con presidentes de acueductos rurales comunitarios, con las UMATAS, etcétera, precisamente indagando y contactando a estas agentes sociales clave para poder llevar a cabo unas entrevistas y de esta manera ir triangulando la información y cerrar este arduo proceso en el cual estoy involucrado, que es el doctorado. Entonces, con eso, qué pena, excedimos el tiempo. Muchas gracias, lo siento mucho por el tiempo. Gracias, Marco, muy amable por la presentación. Sí, es un trabajo complejo que nos muestra un campo del conocimiento que desde hace unas décadas para acá se está conformando, que tiene que ver con los estudios ambientales y en donde pues, la geografía tiene un gran papel en sí misma porque ella siempre se ha preocupado por esta denominada idea de la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Eso que denominamos relación sociedad-naturaleza. Entonces, pues muchas gracias, Marco, por presentarnos todos estos detalles de su trabajo de investigación, en algunos aspectos teóricos bastante abstractos y robustos que dan cuenta de la complejidad con que se pueden abordar este tipo de problemáticas que tienen que ver con los efectos ambientales de la expansión urbana metropolitana de Cali. Entonces, pues me gustaría darle la palabra a los participantes del seminario, a ver qué inquietudes tienen, qué percepciones tienen, o qué opiniones le merecen este tipo de presentación que nos hizo hoy el geógrafo Marco. Bueno, si desean también, pueden dejar sus preguntas en el chat,
o pues pueden abrir los micrófonos. Entonces, quedamos atentos. Bueno, Marco, mientras la gente... Ah, bueno, sí, hay una pregunta. ¿Quién levantó la mano? Oscar, sigue Oscar, por favor. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo, Marcos, también felicitarlo por la muy buena labor que hizo en la investigación y de resaltar lo que ha hecho, porque sé que he conocido el desarrollo, de hecho, desde su pregrado y lo ha hecho en el doctorado, desde que lo inició siempre era muy inquieto respecto en esa zona y es muy interesante por la lógica que está ocurriendo en el proceso de oferta y demanda en localización en esas zonas rurales, que es bastante preocupante también por lo que es las afectaciones que se hacen en los acuíferos, porque se está talando, porque está llegando a las microcuencas, porque se están dañando y de un momento a otro esa forma que están ellos esparciendo en la ruralidad, en el territorio, es preocupante, porque a pesar de que están ubicados en la cordillera occidental, donde hay muy buen fluente por las precipitaciones que ocurren, pero también el daño ecológico que hacen ambientales es brutal, y ahorita más con lo que están haciendo dando también, creo que Marco, el compañero, lo mencionaba sobre la vía que están haciendo entre Mulaló, que también creo que afecta una parte, y es eso. Más que preguntarle, es felicitar el proceso que ha hecho, porque es muy interesante. Realmente la pregunta de investigación y el desarrollo que está haciendo es bastante interesante, desde agua a la cumbre, porque conozco de agua, conozco la cumbre, lo he andado y me he metido desde antes de agua, Tocotá, por la trocha, hasta salir a la cumbre, y sé todo el proceso de expansión que están viviendo en esa zona. Y como geógrafo en proyecto, pues, claro, es preocupante, porque uno ve a cada rato se vende y se está afectando los acuíferos. Pero igual, felicitaciones, Marcos, por la propuesta. Es muy interesante, muy buen desarrollo todo, marco teórico, todo. Gracias. Gracias, Oscar. La profesora Zaida le pregunta en el chat lo siguiente: dentro de las investigaciones sobre metropolización, ¿qué efectos trae en los modos de vida rural y de qué tipos de saberes y prácticas hablamos cuando decimos que se van perdiendo o transformando en este sistema capitalista global? Bueno, gracias, profesora Zaida. Bueno, primero Oscar por el comentario. Esa pregunta de la profesora Zaida, que de esas preguntas que difíciles, ¿cierto? Precisamente bueno, decíamos que la idea era presentar parte de los resultados. En este momento estamos recabando información a través de unas entrevistas, de unos grupos focales, precisamente para conocer más desde la experiencia de algunos agentes sociales clave, fundadores, etcétera, conocer conocer o elucidar aquellos aspectos de la vida de las personas que se han ido transformando en el marco pues, de la adopción de todas estas lógicas de producción capitalista que se logran agenciar a través de esos procesos de expansión urbana en Dagua y la Cumbre. Y uno de los elementos que uno logra elucidar, profesora, tiene que ver con esa tradición, con esa tradición cultural que está ligado, a esa relación cultural entre la persona y el terruño, o la persona y ese área que se ha destinado en algunos casos por 2, 3 generaciones. Hay personas que llegaron a agua más o menos bueno, lo que hemos investigado al momento, datan de los años 60, los años 40, los años 30, estas personas que han tenido incluso 2 generaciones allá en el área de estudio. Entonces, cuando decimos que ese cambio cultural tiene que ver con precisamente que las nuevas generaciones
ya no están adoptando esa herencia cultural de esa relación visceral o sentimental, precisamente con la práctica campesina para producción de alimentos, etcétera, sino que ahora la convicción de estas nuevas lógicas espaciales, pues lo que suscita o lo que está provocando es precisamente que las nuevas generaciones tengan otra concepción cultural propia de esos modos de vida urbanos que han llegado a localizarse en estos espacios rurales. Entonces, uno de esos elementos clave tiene que ver en términos culturales. Y otro aspecto importante que está relacionado con lo cultural tiene que ver con aquellas transformaciones que se pueden evidenciar en términos ecológicos, precisamente a raíz de los procesos de cambio de las coberturas de la tierra. Cuando uno conversa con los mayores, con los agentes sociales clave en la cuenca, una vez no solo se transforma, lo que dicen es que no solo se transforma la cobertura, no solo se transforman las áreas que producían agua, sino que en esa transformación de esas áreas que producían agua, pues se transforman esos sentires asociados a esas prácticas locales que se mantenían en torno al río, el río como una fuente importante en esa relación de vivencia campesina, práctica agrícola, etcétera, porque el agua no se puede, primero no se puede usar porque se contamina precisamente por tanta vivienda dispersa, que no cuenta con muchas no cuentan con sistemas de recolección de aguas residuales, simplemente drenan directamente a los ríos, que es una problemática ambiental muy importante. Y la otra es que al transformarse estas coberturas, pues en algunas áreas de vocación campesina, ya no hay agua, sencillamente porque esos bosques productores, esas áreas productoras de agua se han ido transformando se han transformado para darle paso a prácticas agropecuarias que han sido desplazadas, deslocalizadas, para poder dar un contexto a esas dinámicas de producción capitalista que se sustentan en esos modos de vida que llamamos urbanos, que van a lo rural. Pero entonces, esos son como algunos matices de lo que se ha logrado elucidar hasta el momento, profesora. Por supuesto, como decíamos al final, estamos en este momento arduo de poder recabar buenas entrevistas e ir perfilando como esos elementos que permitan elucidar esos modos de vida, ligados a esas prácticas espaciales de lo rural y poder distinguir esas imbricaciones entre lo urbano y lo rural. Pero esos son solo algunos matices, profesora Zaida. Gracias, Marco. El profesor Pedro Martínez dice: ¿la vía Mulalolo Guerrero impactará más en este sentido del área de estudio? Esa pregunta, profesor Pedro, gracias. A ver, creo que fue el año pasado, en noviembre, que tuvimos un taller en la Cumbre. El profesor Oscar estuvo con nosotros, Franci, que nos está acompañando hoy, y Daniel. Estamos trabajando precisamente con el director de la UMATA en la Cumbre, con algunos acueductos como parte del proyecto, conociendo las dinámicas pasadas y actuales de la Cumbre, como parte de este corredor que denominamos Corredor Metropolitano Cali de Agua a la Cumbre. Y precisamente el sentir de esas personas, de esos agentes sociales, es que si bien la Cumbre experimentó desde el año 2000-2010 unos procesos intensos de expansión urbana, precisamente como un hito histórico, la implementación de unas políticas particulares de gobierno que deslocalizaron unos agentes sociales, pero localizaron otros agentes sociales. Eso incentivó procesos de ocupación y nuevas localizaciones para vivienda campestre, etcétera. Incluso hay personas desde el año 2010 que nos cuentan en campo que viven en la Cumbre y trabajan en Cali y en Jumbo. Entonces ya no es la Cumbre ese sitio para ir de vacación, sino que ya es una vivienda de primera necesidad en estos municipios. Entonces, pero que desde el año 2015, una vez se conocen estos proyectos que se conciben desde el Estado y tienen otras lógicas, otras escalas globales para poderlas materializar, lo que dicen los agentes sociales, incluso la misma administración municipal, es que desde el año 2015 sí se evidenció y se evidencia hoy en día
que primero, procesos de especulación, principalmente en el municipio de Pavas, que es el principal municipio, perdón, en el corregimiento de Pavas, después de la cabecera de la cumbre, que es el corregimiento que va a tener la mayor afectación, no solo por intervención de la vía, sino en términos ecológicos, ambientales y por su acuífero, porque es por donde va gran parte del trazado de esta malla vial. Entonces, esos procesos, indagando pues a través de estos talleres y las entrevistas, lo que uno encuentra es que llegan unos agentes sociales, capitalistas, no hemos logrado conversar con ellos, pero llegan, han hecho compras de muchas hectáreas, precisamente, y esa compra ha permitido la especulación de precios, incluso como dato importante, se dice que el precio pasó de 60.000 pesos el metro cuadrado en el 2010, incluso hay áreas que hoy en día 200.000, 250.000 pesos el metro cuadrado en esas áreas que se han englobado por unos agentes sociales particulares. Entonces eso es un dato importante pues, en la investigación. Pero al ser importante para la investigación, quiere decir que tiene un efecto importante precisamente en lo que pueda suceder con esa delimitación del corredor en 5 o en 10 años, por supuesto, porque esa delimitación es una fotografía que hacemos a 2020 de cuál sería esa dinámica espaciotemporal del corredor, pero es un proceso dinámico y lo vemos con el proceso de expansión urbana como un hito de la metropolización, es dinámico, por supuesto ese corredor tiende a mutar, a transformarse, y decía que pues la complejidad también en esto de la información y de campo es que al ser un tema delicado, el tema pues de la especulación, de la compra de precios, etcétera, pues muchas personas de la administración y de los agentes sociales clave, pues tratan de estos temas como con mucha reserva, y ha sido una gran dificultad en el trabajo de campo, que lo hemos logrado vivir junto al profesor Oscar, a Francia, a Daniel, precisamente poder acceder a esos agentes para conocer sus perspectivas, qué piensan, etcétera. Pero sí, profesor, creo que ahí respondo la pregunta. Gracias, Marco. Adicionalmente, el profesor Pedro dice que un autor que se llama Viagorri, en 1995, plantea la hipótesis sobre las dificultades de mantener la separación epistemológica entre sociología rural y sociología urbana en el marco del actual proceso de urbanización global. Gracias, profesor Pedro. ¿Alguna otra intervención, pregunta, inquietud? Bien, Marco, pues mi inquietud también iba a preguntarte, Marco, ¿qué has encontrado como fundamental? ¿Sí? Yo sé que tienes algunos avances ya al respecto, acerca de esas transformaciones de los modos de vida rurales tradicionales, ¿cierto? Que se caracterizaban por ser campesinos, algunos de autosubsistencia, y otros, y la llegada, ¿no? Ese traslado de rentas urbanas hacia los espacios rurales, y que de entrada uno va viendo que se van haciendo cambios radicales. Por ejemplo, tú decías que la gente prefiere dejar de producir o tener producción agrícola tradicional porque pues el riesgo de producir agricultura es muchísimo mayor que tener que vender un pedazo de tierra que al fin y al cabo pues lo único que hace es garantizarles unos ingresos en un corto mediano plazo, ¿no? Es decir, vender un pedazo de tierra y tener o acomodar cierta estructura de ingresos para la familia y en alguna medida poner en riesgo toda la estabilidad de la subsistencia familiar, ¿cierto? Pero por otro lado estaría el tema de dejar de producir o de ir adecuándose a esas esos modos de vida urbano que llegan allí, ¿no? Entonces, digamos que en esa articulación de esos modos de vida, ¿qué es lo que tú has encontrado que es más contundente en la transformación de los modos de vida rural? Bueno, profe, voy a hablar de dos cosas, ¿no? Que me parece que son determinantes, como usted lo plantea, profesor. Y la primera tiene que ver con, pues, cuando uno
Bueno, en términos de modo de vida, es que esas personas campesinas y los que ya no eran campesinos, porque muchos decidieron, precisamente a raíz de esta necesidad de nuevas localizaciones en Dagua y la Cumbre para una vivienda de fin de semana, etcétera, quienes decidieron vender y que lo evidenciamos en los talleres de cartografía social y de línea de tiempo, quienes decidieron vender, migraron a centros urbanos, principalmente Cali, otros a los centros a los cascos urbanos de Dagua y la Cumbre, pero eso pues tuvo unas implicaciones, ha tenido unas implicaciones en términos no solo culturales, sino políticos para las comunidades, en términos de esas formas de organización. Algunas personas que decidieron vender hacían parte de algunas organizaciones de acueductos comunitarios, juntas de acción comunal. Entonces, de cierta manera, eso también ha implicado unos cambios a nivel de la organización local frente a toma de decisiones, procesos, etcétera, y quienes llegan ahora con esas nuevas particularidades de las ciudades citadinas, empiezan como a ganar, precisamente a ejercer no control, sino a ejercer voz y voto en estos procesos de toma de decisión. Eso es un aspecto importante que hay que resaltar, y precisamente se encuentra esto en las juntas de algunos acueductos, en algunas juntas de acción comunal. Estas nuevas personas llegan, quienes se fueron, entonces dejan esas puertas abiertas para que se tomen decisiones que están orientadas a concebir estas nuevas áreas ya desde esa perspectiva de las necesidades urbanas. Entonces eso es un elemento importante. Y otro elemento clave tiene que ver que precisamente cuando uno estudia otros procesos de expansión urbana, uno logra, por ejemplo, se evidencia, por el profesor Pero lo tiene muy bien documentado, y creo que Franci, quien está aquí también con nosotros, ha avanzado bastante en esa perspectiva en el marco de su tesis de doctorado, precisamente cuando miramos las lógicas de los agentes que promueven esos procesos de expansión urbana. En el caso Cali Jamundí, que es un caso icónico. Son agentes, unos agentes inmobiliarios, otros agentes con unas necesidades políticas, económicas, distintas. Por ejemplo, cuando uno indaga en Dagua y la Cumbre, ¿quiénes son esos agentes que están o que estuvieron detrás de estos procesos de expansión urbana? Hemos logrado contactar con alguno de estos agentes sociales, que ha sido toda una encrucijada, pero se logró tener una conversación. Y cuando uno conoce quiénes son esos agentes sociales, pues, básicamente personas que han logrado capitalizarse de la misma área. No son grandes capitales como esos agentes inmobiliarios que conocemos cerca de la ciudad de Cali, pero son personas que de algún modo logran capitalizarse cuando se da la transición de estos gobiernos con sus políticas para desplazar agentes sociales armados, y luego imponen otras lógicas. En esa transición resulta que hay un momento en el cual el precio de la tierra está por debajo de los estándares, precisamente por temas de conflicto armado, etcétera, y de agentes sociales en esta área de interés. Se decide comprar algunas fincas, algunas hectáreas importantes, y una vez empieza ese proceso ese proceso de necesidad de vivienda, pues ellos se encuentran en esa compra de tierras, se encuentran un buen negocio, un negocio no de la magnitud de estos procesos como Cali, Jamundí, etcétera, pero nos da cuenta de la diferencia de estos agentes que han promovido estos procesos de fragmentación y loteo para Dagua y la Cumbre. Eso como tema importante a destacar en la investigación. Gracias, Marco. Hay una pregunta aquí en el chat de Osvaldo Coca. Dice, hablando de la cuenca del río Dagua, ¿crees que estos procesos pueden estar impactando la cuenca baja y desembocadura Bahía de Buenaventura? Hablando, por ejemplo, en términos de contaminación o algún otro factor que consideres. Pues ahí, con lo que dice el compañero Osvaldo, que lo saludo de una vez. ¿Qué más, Osvaldo? Hay un tema clave que se logró identificar en ese proyecto de regalías en el que trabajamos entre 2015 y 2018, que lideró la Universidad del Valle a través del SINARA, donde participó el profesor Oscar y estuvimos trabajando. Pues uno de los resultados tenía que ver precisamente que a raíz de esos procesos de cambio de coberturas de la tierra,
y de estos procesos de cambios de cobertura de la tierra, principalmente para procesos de expansión urbana o deforestación por expansión de la frontera agrícola, lo que se evidenciaba eran en más altos procesos de sedimentación de la parte alta, principalmente de agua a la cumbre, y la cumbre por el río Vitaco, que es de los ríos que mayor contaminación en sedimentos aporta allá al puerto de Buenaventura, era que precisamente se estaban intensificando, y eso precisamente es lo que dejamos ahí en evidencia con esos informes técnicos de la CBC de cómo el cambio de esas coberturas y de algunos procesos pues van a impactar o tienen un mayor grado de incidencia en esos procesos de sedimentación. Y en términos de contaminación hay algo clave. Cuando uno está en campo conversando con las autoridades ambientales y administrativas, se dice es que ambos municipios están en proyectos y en procesos de implementar plantas de tratamiento de aguas residuales porque no las hay. Hay proyectos, unos que no se han logrado materializar por muchos intereses políticos administrativos, pero ambos municipios no cuentan con sistemas de potabilización de agua. De hecho, el municipio de Agua tiene una demanda por la Procuraduría Ambiental, porque él debería tener 2 plantas de tratamiento de agua, una en el kilómetro 30, que ustedes conocen bien el kilómetro 30, la mayoría, ese proceso intenso de viviendas del 30, el Carmen, San Bernardo, el Queremal, todas esas viviendas, todas esas aguas vierten al río de agua sin ningún tratamiento. Entonces, parte de esa demanda de la Procuraduría Ambiental es exigiendo la construcción precisamente de esa PETAR para ese punto, porque precisamente eso está contribuyendo ahora con esas nuevas viviendas, con este proceso de expansión urbana, a más procesos de contaminación. Otra cosa que se logra evidenciar en el proyecto de regalías en el informe es que precisamente esa contaminación fuerte se evidencia como hasta Lobo Guerrero, donde se une el Dagua y el Vitacos. Ahí están los mayores picos de contaminación, principalmente biológica, ¿cierto? Hasta Lobo Guerrero, pero después de Lobo Guerrero, una vez el río se encañó en el río de Agua, Cisneros, San Cipriano, etcétera, hasta desembocar allá en la bahía, lo que se dice es que esos procesos, por el nivel, por los aportes de los tributarios, se logra, se me fue el nombre técnico, pero la contaminación, la contaminación tiende a disminuir precisamente por el aporte de los tributarios. La preocupación es qué pasa si se sigue deforestando ilegalmente las áreas donde se encañonan los tributarios del Dagua, precisamente para contrarrestar esos efectos que permiten disminuir esos elementos contaminantes. Pero eso está en el informe del proyecto del río Dagua. Bueno, Marco, muchas gracias. Ya vamos cerrando, es una sesión de 2 horas, faltan 8 minutos para las 4. Pues queremos agradecerle a Marco por su excelente presentación, los avances que está haciendo de su tesis de doctorado, su experiencia como geógrafo, como investigador en la Universidad del Valle, en el nicho del Grupo de Investigación Territorios. Y también queremos agradecerle a todas las personas asistentes, profesores, estudiantes, egresados también, por su participación. Tenemos una agenda para el resto de año. Las siguientes 2 conferencias van a versar también sobre estos procesos de metropolización, y la van a hacer 2 geógrafos egresados del Departamento de Geografía, Franci Bolaños y Emanuel Zapata. Entonces, quienes estén interesados en este tema de los procesos de metropolización de Cali y su influencia en las áreas vecinas, pues esperen nuestra convocatoria para el día, ¿hoy qué día es? 21, para el día 4 y el día 19 de noviembre. Entonces, pues no sé si la profesora Zaida quiere también cerrar esta sesión del seminario y como apoyo de la maestría decir algunas palabras. Muchísimas gracias. Quisiera es nada más agradecerle al profesor Marco por su muy interesante conferencia, que aporta muchas reflexiones sobre este fenómeno de la metropolización
y los efectos pues que tiene también en las prácticas sociales, ¿no? Entonces, creo que pues ha sido muy interesante, magnífica esta conferencia que nos has dado, profesor Marco, y pues bueno, solo comentar que está aquí la programación de las siguientes conferencias que tendremos hasta el 21 de enero, como dijo el profesor Oscar. Recordarles entonces que la maestría en geografía tiene abiertas sus inscripciones hasta el 2 de noviembre y ofrece 2 líneas, educación geográfica y gestión del territorio. Entonces, pues los invitamos a consultar la página de posgrados de la Universidad del Valle, donde encuentran mayor información. Pues muchísimas gracias entonces a todos, profesor Oscar, profesores y profesoras presentes, asistentes, egresados del departamento, muchos aquí compañeros de Marco, colegas y personas también de otras instituciones y universidades. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también, me despido, entonces seguimos en contacto. Chao, gracias por todo. Una cosita, la grabación va a estar en el canal de YouTube de la maestría, por si alguien quiere precisar, y allí también, bueno, podemos dejar el contacto del profesor Marco, tal vez en el correo, en el WhatsApp, en el chat, discúlpeme. Marco, si quieres dejar ahí o si alguien quiere... Bueno, profesor. Sí, pero bueno, ya lo voy a escribir. Es que no tengo aquí. No, ya lo Que escribo, cerré el portátil y que con el celular. Listo, profe, gracias. Marco Aguirre, ¿no? Sí, Marco.Aguirre. Listo, bueno, gracias, hasta luego. Chao, Daniel, chao, Francis, chao, profe. Chao a todos. Chao, Marco, muchas gracias.